Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de especialidad del día de hoy. Entonces, para el día de hoy tenemos lo que son tablas en HTML. Entonces, dentro de todas las tablas hay infinidad de etiquetas para combinar celdas, para combinar columnas, para combinar filas. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con el manejo de tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla no es otra cosa que un medio de organizar datos en filas y columnas, una forma de transmitir información que de uno u otro modo no sería comprendida fácilmente. Es decir, yo no puedo poner la fecha del día 25 de febrero, Camila se comió 2.000 pesos en el descanso. La fecha del 25 de febrero, Juan se comió 10.000 pesos. No, entonces eso viene sintetizado en una tabla. Entonces, eso es una tabla, la intersección de filas y columnas que crean una celda que tiene información, más o menos términos técnicos. ¿Qué etiqueta trabajamos acá? Entonces, la etiqueta table es una etiqueta que se contiene de filas que se representan con la etiqueta TR y las columnas que se representan con la etiqueta TD. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Tenemos dos filas y tenemos dos filas, fila de arriba, fila de abajo, y tenemos tres columnas. Entonces, acá está representado la etiqueta TD, está hablando aquí del mes de enero, la etiqueta TD de febrero, la etiqueta TD de marzo, y antes de esas etiquetas está la etiqueta TR, es decir, que aquí inicia esta fila, aquí se cierra esta fila. Ahora vamos acá con la siguiente etiqueta. Entonces aquí estamos hablando que vamos para acá, pero que acá está la fila. Entonces, lo que tenemos acá son las filas, las TR son filas, fila que abarca todo esto, y las TD que vienen siendo las columnas. Entonces, este es un primer ejemplo de la etiqueta. Ahora, los encabezados. Entonces, un encabezado, ustedes saben que es, como decirlo así, la representación de la columna. Entonces, aquí tenemos. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la tabla, la etiqueta tabla. Inicia con una fila, que es esta que tenemos acá. Sigue con esta otra fila, la siguiente fila. Quiere decir que tenemos ¿cuántas filas? Tenemos 4 filas. ¿Cuántas columnas hay? Hay una que la denotamos con el TH. ¿Por qué con TH? Porque lleva un título. Entonces, el título de esa columna, ¿cuál es? Noveno grado. Tenemos la siguiente columna, que ya no va a ser con TD, sino con TH, porque lleva ahí la información. Y tenemos la tercera y última columna, que la tenemos acá, que es esta. Entonces, esta es una tabla como de representación de esquemas de organización de salones, más o menos así como hacen las de IFES. Esa es como la organización de una tabla. ¿Qué representa? Aquí ya incluimos el borde igual a 2, que es para que la tabla no nos quede como tan plana. Entonces, el encabezado de celdas TH, ¿qué hace? Es una celda de encabezado, un tipo especial de celda organizada, utilizada para organizar y categorizar otras celdas en la tabla. Esa es como la función del TH, representar la columna que se le está dando la información. Es decir, esta información es para el grado noveno, esta información para el grado décimo, esta información para el grado 11. Es esa como la función de la etiqueta TH. Ahora, el atributo scope. El atributo SCOI provee un mecanismo para indicar específicamente a qué se añade la información de encabezado. Entonces, este atributo solo se puede ser declarado en una celda de encabezado y tomar los valores de call, de columna, row, fila,
col y row indican la celda del encabezado, provee información para el resto de las celdas. Entonces acá está como un poquito más explicadito. Tenemos la misma tabla anterior, pero le decimos que le vamos a insertar un TH, o sea, un TH que se llama Scope Row, que hace referencia a toda esta fila que se va a llamar grado. Scope Row de la fila del bloque asignado, Scope Row del salón asignado y Scope Row de la silla asignada. Entonces ya tenemos una tabla mejor estructurada utilizando la etiqueta Scope Row. Si fuera por columna, entonces hubiera sido Scope Row, perdón, Scope Row, Scope Col y Scope Col. Pero estamos hablando de filas horizontales. La etiqueta Caption. Entonces el Caption ya le da el nombre a la tabla. Entonces insertar un título es dar una descripción concisa acerca de la información presentada en su tabla o en su propósito. Entonces aquí estamos diciendo que la tabla, el borde 2, y después de eso si va al Caption, después de la etiqueta Table, seguiría el Caption, que este es acá, este es el nombre. Estructura de asignación para evaluaciones. Entonces este es el Caption, este que ustedes ven ahí como el título. Del resto de la organización de la tabla está tal cual como el ejemplo anterior. Ahora sí, combinar celdas o combinar columnas. Aquí ya arrancamos con otro ejemplo que nos permite visualizar la combinación de filas y de columnas. En este caso, ¿qué vamos a ver? Solamente vamos a combinar dos filas. La fila de acá y la fila de acá. Entonces es una tabla como de esas que nos llegan a las casas en unos volantes que dice planes de televisión de DirecTV y de otras empresas. Entonces aquí tenemos estos planes. Entonces la fila arranca normal con borde igual a 2, el caption del título. Arrancamos con la primera fila. Entonces esta acá va a hacer referencia a esta fila. Vamos a cambiar de color. Aquí arrancamos con primera columna, con segunda columna, con tercera columna. Entonces aquí tenemos las columnas. Ahora, seguimos con la siguiente fila, que es la fila de instalación, que está con TH porque es un título de descripción. Ahora, me va a decir que va a combinar, o sea, esto que está acá dice combinar dos. ¿Combinar dos qué? Combinar dos filas. Y le va a colocar la palabra gratis. Entonces, este Rosebank que va acá, lo que va a hacer esto que está resaltado en rojo. La combinación de dos filas y en la siguiente celda que ya no va a combinar, le vamos a decir que es 49.900. Ahora, seguimos con la otra fila. Esta es esta fila. Nos dice que TH primer año. Entonces aquí tenemos la etiqueta de primer año y aquí tenemos el TD que lo tenemos acá, que va acá 19.900. ¿Por qué acá? Porque esta celda ya está combinada, entonces no la vamos a utilizar. Y por tercero va la tercera fila, que la tenemos acá, tercera fila, y que tiene los datos de las dos columnas, entonces no tiene ninguna combinación. Entonces aquí vemos la combinación de Rosebank, combinación de dos filas. Ahora sí, el TGEAD, el TBODY y el TFUT. Entonces aquí este código es una tabla de adelgazamiento, de tratamiento, de adelgazamiento, por llamarlo así. Y nos va a mostrar la combinación también de dos filas. Entonces, de dos columnas. Entonces, el TGAD que hace agrupar las filas que representan información del encabezado.
Entonces vamos a leer por acá que este TGEAD hace referencia acá. Entonces aquí lleva el caption, paciente de control, abrimos el GEAD. Entonces TR, que es la primera fila, que es esta que vamos a tener acá, dice paciente, entonces un TH porque es fijo. Combinamos dos columnas con el call span, dos columnas, se llama Let's Control de Miguel Ángel, y combinamos dos filas, combinamos dos columnas, que se llama Leonardo. Entonces, este Leonardo y este Miguel Ángel que tenemos aquí. Y listo, cerrada la primera fila. Seguido de eso sigue el control de acá, que lleva control del día 1, la fecha, es call. Entonces acá decimos que esto es referencia, aunque eso pues no es tan necesario utilizarlo. Decimos que fecha con el simple TH ya sabemos. Control día 1, control día 7, control día 1, control día 7, primer día de la semana y último día de la semana. Y listo. Esto que llamamos el TGEAD. ¿Por qué? Porque esto es de encabezado. Luego seguimos con el T-Body, que es todo el cuerpo de la tabla. Entonces vamos a hablar que el cuerpo de la tabla es la información de estas filas. Entonces arrancamos acá con el T-Body y empezamos a insertar los datos. Entonces la fecha, el peso con el que inició, el peso con el que finalizó esa semana, el primer paciente, luego el segundo paciente, el peso con el que inició, el peso con el que finalizó y así cerramos. Así hasta que llegamos al último dato que es 82 kilos y aquí pues ya cerraríamos el T-Body. Y por último el T-Food o información final o el pie de la tabla, le vamos a decir que está, que son los resultados. Entonces aquí ya vamos a ver la combinación de dos columnas. Entonces la columna de acá y la columna de acá nos va a decir que como resultados, la primera columna se la vamos a tocar, donde está paciente. Entonces aquí donde dice fecha, esa columna no la vamos a tocar y le vamos a poner resultados. Y aquí le vamos a decir que call-span 2, que me combine las dos celdas, las dos filas, las dos columnas, las dos celdas adyacentes de las dos columnas y me coloque la diferencia de peso entre el primer día y el último día. Nos da 19 kilos y con el otro señor del primer día al último día durante el mes de febrero, entonces ya habíamos bajado 20 kilos. Entonces esta es la combinación de columnas y esta es la combinación de filas. Entonces aquí estamos utilizando el row span y aquí estamos utilizando el call span. Entonces ahí están diferenciados los dos ejemplos de filas, perdón, de las columnas, las filas y columnas. ¿Listo? Y el body style, que es como darle colorcito, entonces eso se copia el código, no hay que inventarse aquí. Simplemente le copian el código, dice background, le tocan el RGB, que es el aleatorio de los colores, y le dan el borde, el sólido y el color inicial. El color final es como degradito, pero no se ve bien. Eso lo pueden modificar ustedes con estos valores. Entonces no hay problema. Ustedes le ponen poner 255, 128, 0, 0.6, el color que ustedes quieran. O si quieren omitir, pues no hay ningún problema. O si pueden ponerle el número en background igual a red, pink, blue, el color que ustedes quieran. Ahora sí, la actividad. Entonces, la actividad que vamos a trabajar es una muy sencilla, una otro poquito más compleja. Entonces, el primer punto es desarrolla la tabla de frecuencias que está acá. Entonces, esto es por decirlo así, una tabla de Excel, o es una tabla de Excel, en realidad. Va a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Y con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Es una tabla de 7 por 7. Simplemente que acá pues ya lleva combinación. Esto aquí, me hacen el favor y lo combinan. Esto aquí, me hacen el favor y lo combinan. Y este que es la combinación de 3 columnas. Entonces, call span, columnas, row span, filas. Cuando vayan a combinar filas, utilizan el row span. Cuando vayan a combinar columnas, call span.
Y la segunda tabla, que es un ejemplo, simplemente para que ustedes se guíen, van a hacer una tabla similar a esta. Esto es una factura de venta. Entonces aquí sabe que lleva 2 columnas y lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 filas por 2 columnas. Aquí exactamente lo mismo. Lleva 1, 2, 3, 4 filas y 2 columnas. Aquí lleva una, suponiendo que esto no lleva borde, pero sí lleva filas. Entonces aquí no es que solamente me vayan a poner una fila general, no. Columnas y filas y lo mismo acá. Entonces es algo similar a eso que hay ahí. No es que me... Por eso les hago la aclaración acá. Pueden hacerla una sola o las 3 tablas por separado y que de tal manera que quede una debajito de la otra para que se vea bonito. Pero entonces eso sí ya es al gusto del consumidor, al gusto de ustedes. Entonces ustedes van a hacer como, esto lo llamamos nosotros un modelo de etiqueta, como un modelo de estilo para una página web. Entonces, eso sí se lo dejo al gusto de ustedes. Bueno, chicos, espero que ahorita en clase quede aclarada cualquier inquietud y nos vemos ahorita. Feliz día.